el anuncio, bueno, acá en Facebook, el Facebook Live que hice el lunes, o si vieron el anuncio que les puse hoy hace rato, el Facebook Live de hoy e Instagram Live de hoy se llama No tienes que superar tus miedos. Es un tema a lo mejor un poquito controversial porque lo que estamos acostumbradas a escuchar es que tenemos que superar nuestros miedos, que tenemos que, si hay algo que te da miedo, tienes que hacerlo para que se te quite. Y yo, ya saben que yo siempre voy un poquito llevando la contra con los rollos que normalmente escuchamos de desarrollo personal. Y el día de hoy quiero hablar precisamente de por qué no tienes que superar tus miedos y por qué no es cierto eso de que si hay algo que te da miedo, lo tienes que hacer a fuerza. Hola Lulu, buenas noches, qué gusto que también ya estás conectada. Entonces, espero que les guste mucho. Para mí el miedo es un tema del cual me encanta hablar porque es un tema súper personal para mí. Yo toda mi vida me identifiqué como una niña miedosa. Entonces, el hecho de poder compartirles mi proceso de cómo fue que ahora ya no me considero una niña miedosa como antes y cómo he ido logrando trabajar con mis miedos para poder hacer pues todas estas cosas que ahora hago con mis emprendimientos, también cosas personales y todo. Me encanta, me encanta, me encanta poder compartirles. Entonces, como siempre, pues las que se vayan conectando, me encantaría que en los comentarios vayan saludando para que sepa quién está aquí conectada. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy, que como les digo, el tema de hoy es no tienes que superar tus miedos. Y este tema lo voy a manejar porque últimamente en redes sociales mucha gente me ha estado preguntando, hola Ale, buenas noches aquí en Instagram. Mucha gente me ha estado preguntando cómo le puede hacer para superar sus miedos y hay gente que incluso tiene miedos específicos que quiere trabajar. Pero a mí me gusta mucho abordar el miedo desde esta perspectiva de que en realidad no tienes que superarlo y les voy a explicar por qué. Antes de explicar con el tema, que como siempre aquí haciéndoles aclaraciones, está lloviendo acá por mi casa, ya sé que ya se los dije al principio, pero en mi casa tengo un domo y el domo suena muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando llueve. Entonces, acá en mi casa, por ejemplo, yo no puedo escuchar música si está lloviendo porque el domo es tan fuerte que no se oye nada. Entonces, como está empezando a llover, me da miedo que si se oye muy fuerte me dejen de escuchar. Entonces, por favor, les voy a pedir que me echen la mano. Si llega un punto en el que ya no me escuchan, que me avisen y a lo mejor vamos a tener que interrumpir tantito la transmisión y luego continuarla. Ahorita creo que está bien, pero sí les agradezco que me echen la mano avisándome si llega un punto en el que me dejan de escuchar para que yo vea qué hacer acá. Igual las de Instagram, por favor, váyanme avisando. Pero bueno, ahora sí vamos a meternos de entrada con el tema. Veo acá en Facebook un comentario que tengo que dice, habemos algunas que le tenemos miedo al miedo. Y quiero decirles que las entiendo completamente y sí, el miedo es todo un tema en nuestras vidas. Platicaba yo apenas ayer con una amiga que en realidad todo, casi todo se basa en el miedo. Nos da miedo equivocarnos, nos da miedo llegar tarde, nos da miedo que se enoje alguien con nosotros, nos da miedo hacer las cosas mal, nos da miedo tomar malas decisiones. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas decisiones que toman en su vida que están motivadas o enraizadas en el miedo. Entonces, no es que el miedo nos evite decidir, más bien lo que pasa es que decidimos cosas que nos hacen sentir seguras. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar esta parte del miedo
Y por eso es que quiero que se quiten ese peso de encima de que el miedo lo tienen que superar a fuerza. Hola Tania, Sonia, buenas noches acá en Facebook. Y acá ya veo también a Agustín, Carlos y varias personas conectadas en Instagram. Entonces, quiero que me comenten en los comentarios si ustedes encuentran que en su vida hay muchos miedos que las detienen o los detienen acá en Instagram también, y que no les permiten actuar, y si tienen miedos que les generen mucha presión, o sea, como estos miedos que sientes que a fuerza quieres, ay, quisiera que se me quitara este miedo, y vives con esa eterna presión de que a fuerza quieres que ese miedo ojalá no lo tuvieras. Yo personalmente había muchos miedos que me hacían sentir mal conmigo misma, que afectaban mi imagen de quién era. Por ejemplo, me da mucho miedo los aviones, por ejemplo, ¿no? Volar en avión. Y cada vez que volaba en avión, o sea, yo como que me enojaba conmigo porque yo decía, no puede ser que tienes X edad y le sigues teniendo miedo a X cosa, ¿no? Entonces, para mí, sí era un tema de percepción ahí que yo decía, no quisiera tener miedo, quisiera que se me quitara este miedo, quisiera poder superar este otro, y eso se volvía incluso un tema que afectaba mi percepción personal, o sea, que me hacía a mí sentir mal conmigo misma y que me hacía sentir como que yo estaba mal. Entonces, por eso es que me es tan importante hablarles a ustedes sobre este tema de que no tienes que superar tus miedos. Y acaba el primer punto de a qué me refiero con eso. Hay muy pocas cosas en la vida que tenemos que hacer. O sea, así que literalmente tenemos que hacer porque son de vida o muerte. Hay muy pocas cosas en la vida. En realidad, lo único que tenemos que hacer para poder vivir es respirar, comer y dormir. Yo creo que esas son las tres cosas que tenemos que hacer, que son de vida o muerte si no hacemos. Todo lo demás son complementos, son maneras de construir nuestra vida, son maneras de darle un sentido, pero no son de vida o muerte, ¿no? Entonces, primero vamos a quitarnos esta idea de que todo en la vida, de que todas las decisiones, de que todos los miedos son de vida o muerte, porque no lo son. O sea, hay bien poquitas cosas en la vida que tenemos que hacer, que a fuerza tenemos que hacer. Y superar los miedos es una de esas cosas. Vamos a usar mi ejemplo de el miedo a volar. Si lo piensan, en realidad ese no es un miedo que tenga que superar nadie. O sea, tú podrías pasar toda la vida teniendo miedo de los aviones, incluso podrías pasar toda la vida sin viajar porque te dan miedo los aviones, y no sería de vida o muerte. O sea, viéndolo en términos de blanco y negro, viéndolo en términos de extremos, pregúntate qué pasaría con tu vida si no superaras ese miedo. En realidad no pasaría nada. Ahora, a lo mejor si tú quieres viajar y ese miedo te detiene, pues entonces te afecta en ese sentido, afecta tu crecimiento personal, afecta algo que quieres hacer, te detiene de actuar de la manera en la que quieres actuar. Pero entonces ahí es a donde vamos a quitarle la palabra tengo que superar ese miedo, porque en realidad no tienes que hacerlo. Quieres superar ese miedo, quieres hacerlo por cuestión de crecimiento personal. Y cuando tú cambias la palabra tengo que superar ese miedo por quiero superar ese miedo, de entrada te cambia completamente la perspectiva, porque es una perspectiva que te da mucho más poder y que te da mucho más libertad, porque no es algo que estés haciendo por obligación o porque sea de vida o muerte o por expectativa de alguien más. Es algo que estás haciendo porque quieres hacer para tu crecimiento personal. Entonces vamos a empezar cambiando esa perspectiva y liberándonos de esta obligación de que tenemos que superar estos miedos
cuando lo que en realidad está sucediendo no es que tenemos que hacerlo, sino que queremos hacerlo. Cuando estamos dispuestas, cuando es algo que queremos, cambia completamente la perspectiva. Entonces, esa es la primera razón por la que no tienes que superar tus miedos, ¿no? Como decíamos, nada es de vida o muerte, muy pocas cosas, comer, dormir y respirar, y de ahí en fuera todo lo demás son cosas que nos aportan para una vida con sentido, pero no son de vida o muerte. Y el tema con el miedo es que muchas veces lo tratamos así, como que pensamos que todo es el fin del mundo, que todo va a ser una decisión radical, que todo es como que un peso enorme, ¿no? Entonces vamos a quitarnos este peso, vamos a reconocer que en realidad no es algo que tengas que hacer para poder vivir, es algo que quieres hacer para vivir plenamente, ¿no? Entonces vean qué diferencia de entrada esta cuestión de tengo que superar este miedo porque es algo que tengo que hacer a fuerza, a decir quiero superar este miedo porque me va a hacer vivir con más plenitud. Y entonces, ok, cuando yo estoy ya en esa disposición de que es algo que quiero hacer, no es algo que estoy viendo que tengo que hacer, que está afectando mi perspectiva de quién soy, sino que es algo que quiero hacer porque estoy dispuesta a actuar, entonces ya puedo partir desde una postura de, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo trabajar este miedo? Porque estoy en una disposición de libertad, de que es una elección que yo estoy haciendo, no algo que tengo que hacer porque a fuerza, si no voy a afectar la perspectiva de quién soy. Entonces, esa es la primera, ¿no? Quitarnos la palabra tengo que y cambiarla por quiero. Quiero hacer esto por mi vida. Hola Lulu, el miedo a una operación, exactamente. Te entiendo, como sabes, te entiendo perfecto porque yo también he tenido que pasar por varias operaciones y todavía me quedan algunas. Si no sabían todas las que me están viendo, yo todavía tengo muchos tumores en mi cuerpo, tengo varios tumores en el cerebro y varios tumores en la médula espinal. Entonces, todavía vivo la realidad de que posiblemente voy a necesitar más cirugías más adelante y pues sí, en efecto da mucho miedo, ¿no? Entonces, Lulu, te entiendo completamente a qué te refieres. Y el tercer punto que vamos a hablar hoy, yo creo que te va a hacer mucho sentido. Entonces, el primer punto fue ese, no tengo que, porque no es algo que tenga que hacer de vida o muerte, sino que es algo que quiero hacer para vivir plenamente. Vamos con el punto 2. Les hablé de mi miedo a volar y, por ejemplo, les podría yo hablar de que tengo miedo a las alturas. Le tengo mucho miedo a las alturas, es algo que nunca he podido superar. No me subo, por ejemplo, a montañas rusas, no me gustan las montañas rusas, nunca voy a Six Flags, no me aviento de nada, soy la persona menos atrabancada del mundo. Y cuando yo era adolescente, cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la prepa, ese miedo no saben cómo me perseguía. Porque no, yo, bueno, si son de México, acá en Instagram, no sé de dónde me estén viendo, pero bueno, pero Six Flags es internacional, Six Flags no es exclusivo a México. Cuando eres adolescente, en la prepa, en la secundaria, se organizan muchos viajes a Six Flags y a este tipo de lugares en donde tienes que subirte a cosas y hacer cosas aventadas y así. Y yo jamás lo hacía porque me da muchísimo miedo. Una vez en la vida me subí, creo que estaba en primero de secundaria, me subí al Splash, que de acuerdo a la gente que le gustan las montañas rusas, es como de niños, es como de kinder, no es para nada una emoción fuerte. Bueno, yo es la única montaña rusa a la que me he subido en la vida y es la única a la que me voy a subir en la vida. Y esto es porque yo llegué a la conclusión de que no me interesa gastar mi energía superando mi miedo a las montañas rusas. No me quita ni me aporta nada, no me viene ni me va.
Cuando iba en la secundaria era un tema de percepción, porque sientes que es algo que debes hacer, ¿no? Todo mundo se avienta, todo mundo lo hace, entonces yo también debería hacerlo. Hay algo mal conmigo, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué me da miedo esto que a otras personas no les da miedo? Y cuando estás joven, ese tipo de cosas, pues como que te pegan en tu imagen personal. Pero cuando crecí y sobre todo cuando me operaron del tumor en el cerebro y aprendí a poner muchas cosas de la vida en perspectiva, me di cuenta de que vamos a empezar por decir que superar un miedo, trabajar un miedo, implica mucha energía. Implica esfuerzo, es complicado emocionalmente, es un proceso, dependiendo de qué tan grave o qué tan fuerte sea el miedo que estamos tratando de superar. Entonces, si pasas toda tu vida peleándote con los miedos que tienes porque piensas que todos los debes superar, sobre todo cuando son miedos como este que les digo, ¿no? Que es un miedo que yo creo que debo superar porque todos los demás, a mi vista, ¿verdad? A mi perspectiva, yo soy la única persona del mundo que siente este miedo y entonces debería cambiarlo. Ese tipo de miedos gastan muchísima energía. Y aquí es a donde yo quiero que se pregunten, ¿qué tipo de vida quieren vivir? ¿Hacia dónde están caminando? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus perspectivas de vida? Yo me veo siguiendo en este camino del emprendimiento. A mí me encanta escribir. Yo cuando salgo con mis amigos me gusta platicar, me gusta ir al cine, me gusta este tipo de cosas, ¿no? Yo no me veo convirtiéndome en piloto aviador, yo no me veo convirtiéndome en instructor de aventarte de paracaídas, eso no es una parte de mi vida. No necesito aventarme de una montaña rusa porque alguien más me dice que debería hacerlo. No necesito hacerlo porque alguien piensa que eso es muy liberador y que sería para mí un crecimiento personal aventarme. No lo necesito y yo quiero que ustedes hagan este ejercicio de preguntarse cuáles miedos quieren superar porque ustedes quieren hacerlo, porque les están impidiendo actuar en el estilo de vida que ustedes buscan, las metas que ustedes se plantearon y cuáles miedos están tratando de superar porque piensan que deben hacerlo, porque es lo que alguien más les está diciendo. Por ejemplo, una de mis seguidoras me decía, a mí me da miedo hablar en público. Bueno, ¿tú tienes alguna meta en tu vida, algo que necesitas hablar en público? Si eres maestra, por ejemplo, o si coordinas equipos o algo así, bueno, pues entonces sí te aconsejo que trabajes en tu miedo de hablar en público, porque pues lo vas a tener que hacer y eso es algo que sí te va a pesar, ¿no? Sí te va a pesar. Pero si tú eres una persona que a lo mejor eres una programadora y trabajas pues, en tu compu y tienes juntas y así, pero no vas a dirigirte a grandes audiencias, bueno, ¿qué tanto realmente vale la pena gastar tu energía tratando de superar ese miedo en específico cuando hay algún otro miedo que sí va de acuerdo a lo que quieres hacer, que sí te está impidiendo hacer ciertas cosas que quieres hacer y que vale mucho más la pena gastar tu energía trabajando ese miedo que trabajando uno que tú piensas que debes trabajar? La clave yo creo que está en el sentimiento que viene después. Cuando tú te quedas arrepentida, cuando te quedas pensando en un hubiera, cuando dices lo hubiera intentado, cuando te quedas dando vueltas y te sientes un poquito mal porque dices, ay, es que como que sí me gustaría, ahí es cuando estás enfrente de un miedo que vale la pena trabajar. Yo, por ejemplo, no he ido a Six Flags desde que estaba en la prepa y les juro que no me arrepiento ni tantito, que no, si me invitan mis amigos y me dicen, vamos ahí y van y se la pasan súper divertidos y veo las fotos y se ve que estuvo increíble y yo no fui,
Les juro que no me arrepiento ni tantito, ni digo hubiera ido, ni se me antoja, ni me quedo con las ganas. Ahí es cuando sé que estoy ante un miedo que francamente ni me viene, ni me va, ni me aporta a mi vida. Piensen cuántos siglos de los siglos vivió la humanidad sin montañas rusas. O sea, no son algo necesario para crecer como ser humano, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que me da mucho miedo es la tecnología. La tecnología me da mucho miedo, me da miedo aventarme a hacer cosas en línea, me da miedo este tema como de que los cursos y tal y no sé cuánto, pero apenas lancé mi primer curso en línea, a pesar de que me daba mucho miedo hacerlo, porque ese es un miedo que sí valía la pena trabajar, porque si yo no hubiera trabajado en ese miedo, sí me hubiera quedado con las ganas, sí me hubiera arrepentido, sí hubiera dicho, chin, es que yo quería hacer esto. Entonces, analicen, hagan un discernimiento, vean su lista de miedos, cuáles miedos quieren superar porque ustedes quieren hacerlo, porque les van a hacer crecer, porque van a aportar a su vida, porque los van a ayudar a avanzar en el camino en el que ustedes han elegido, y cuáles están siendo una presión innecesaria para ustedes porque son algo que creen que deberían hacer, porque piensan que la mayoría lo hace y ustedes no. No hay ningún miedo en la vida que tengamos que superar. Y si ustedes están genuinamente sintiéndose plenas, aún sin trabajar ese miedo en específico, adelante. Aquí nadie juzga y nadie dice lo que debe o no ser. El chiste es el crecimiento y el chiste es la plenitud, pero que sea una plenitud genuina y que no sea un pretexto de decir, es que me da miedito superar ese miedo y entonces me digo a mí misma que estoy bien sin superarlo, cuando en realidad en el fondo sí me está afectando, ¿no? Entonces hacer mucho ese discernimiento de pensar, ¿cuál miedo me está dejando arrepentida, me está dejando en el hubiera, me está dejando como que yo quisiera trabajarlo? ¿Y cuál realmente estoy haciendo porque todos mis amigos hacen algo o porque me dicen que debo hacerlo o porque en el trabajo me lo sugieren? Y aquí cada quien va a discernir y cada quien va a saber qué es lo mejor para ustedes. Y finalmente, último punto, no tenemos que superar, ¿no? O sea, la palabra superar habla como de que lo vamos a pasar y a decir ya, bye, ya superé este miedo, ya no me da miedo y ya. Y no todos los miedos podemos superarlos, porque hay miedos muy humanos que vamos a tener siempre. Por ejemplo, Lulú, el miedo a una operación, pues ese está muy ligado con el miedo más humano de todos, ¿no? Cuando nos enfermamos, ese tipo de cosas están ligadas al miedo más humano de todos, que es el miedo a la muerte, ¿no? Ese miedo no lo podemos superar nunca porque es un miedo humanísimo que vamos a tener siempre. Pero eso no quiere decir que ese miedo nos va a tener amarradas toda la vida. Aquí es a donde vamos a usar esta estrategia de analizar qué es lo que voy a hacer con este miedo. Quiero superarlo, trabajarlo, enfrentarlo, soltarlo. El objetivo no es todos superar todos los miedos. Y aquí les voy a poner el ejemplo de mi miedo a los aviones. He tenido este miedo desde que era niña y si nos vamos a la raíz más lúgubre de ese miedo, pues es el miedo a la muerte, porque lo que me da miedo literalmente es que el avión se caiga a la mitad de que va volando. Ahora, este miedo lo tengo desde que era niña y aunque he ido trabajándolo, y aquí es a donde está la diferencia, ¿no? Superar, trabajar, enfrentar, lo he ido trabajando, ya no me detiene. Digamos, yo me encanta viajar, entonces aunque me muera de miedo de los aviones, yo voy a seguir viajando. No es un miedo que haya superado todavía, no es un miedo, no sé,
No sé si algún día lo voy a superar. ¿Por qué? Porque lo he tenido desde niña y tengo 28 años y lo sigo teniendo. Pero ya no me presiono porque tengo que superar ese miedo. No, es un miedo que trabajo, es un miedo que estoy aceptando, es un miedo que estoy trabajando y es un miedo que estoy enfrentando. Entonces, no todos los miedos tienes que superarlos y no todos los miedos los vas a poder superar. Cuando tú te pones esta presión de que lo que tienes que hacer a fuerza es superarlo, decir, ya, no me da miedo, ya va, ya soy buenísima, ya pasó, es cosa del pasado. Entonces es cuando te pones esta presión, que a veces la presión es más pesada que el miedo mismo. Entonces, no todos, no es el objetivo superar todos. No necesariamente los vas a superar. Vamos a ampliar nuestro vocabulario y ver qué miedo tengo enfrente y qué voy a hacer con él. Lo voy a trabajar, lo voy a enfrentar, lo voy a aceptar, lo voy a soltar, porque no todos los miedos voy a poder superarlos. Entonces, vamos a quitarnos esta presión y vamos a quitarnos la idea de que hay gente que supera todos sus miedos. Esto se los voy a decir de una vez, ni las personas más aventadas, ni las personas que ves en Instagram o en YouTube o en Facebook, que se avientan del avión, que suben a la montaña, que dan conferencias, que se meten a la maestría, que van a viajar sin saber a dónde se van a hospedar, ni esas personas superaventureras y superaventadas han superado todos sus miedos. Nadie supera todos sus miedos, todos vivimos con miedos, el chiste es irlos trabajando. Entonces, hoy les voy a dar el permiso y dense ustedes el permiso de soltar la idea de que tienen que superar todos sus miedos, de que ser una persona valiente significa que van a superar los miedos y que se van a aventar a todos los miedos y que ya no van a... No, les voy a dar el permiso de soltar esa idea y de que ustedes elijan qué miedos van a trabajar. ¿Y qué miedos van a trabajar? No porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Porque es una elección que hacen para su vida, para la vida que ustedes quieren y para vivir plenamente de acuerdo a lo que ustedes están buscando. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Vamos a repasar los 3 puntos de este tema. No tienes que superar tus miedos. ¿Qué quiere decir que no tienes que superar tus miedos? 1, no tienes que hacerlo. No es de vida o muerte. Lo único que tienes que hacer en la vida es comer, es dormir, es respirar. Todo lo demás es construcción de una vida plena y de una vida con sentido. Entonces, quita la palabra tienes. No tienes que hacer casi nada. No tienes que superar el miedo. Quieres superarlo porque te quieres sentir con ese crecimiento personal que te va a dar cuando logras trabajar uno de tus miedos. Punto 1, no tengo que superarlo, quiero hacerlo. Punto 2, no quieres superar todos tus miedos. Checa un discernimiento, una introspección y pregúntate cuáles de estos miedos que tengo son los que realmente quiero trabajar porque me van a aportar a mí un crecimiento a mi vida que estoy construyendo. Yo, como les dije, no tengo planes de convertirme en un piloto aviador, entonces no voy a gastar mi energía en superar el miedo a los aviones y a volar y a las alturas, porque para el trabajo que realizo y para la vida que llevo, no lo necesito. No me impide moverme, no me impide salir, no me impide viajar, pero no voy a gastar mi energía en tratar de superarlo. Ahora, el miedo a dar cursos, a dar talleres, a qué tal que nadie se inscriba, ese miedo sí lo quiero trabajar. ¿Por qué? Pues porque a esto me dedico y porque esto es lo que me encanta. Y entonces, a pesar de que me dé miedo, qué tal que nadie se inscriba, de todos modos voy a sacar mi taller. Entonces, punto 2, no quieres superar todos tus miedos.
¿Cuáles son los que tú quieres trabajar porque a ti te van a hacer vivir más plenamente? Y punto 3, el objetivo no es superar todos tus miedos, porque no vas a poder superarlos todos. El objetivo es enfrentarlos, trabajarlos, soltarlos. ¿Cuál es el objetivo que estás buscando? ¿Cuál es el miedo que tienes y cuál es la palabra adecuada para ese miedo? Acá en Facebook me hablaban del miedo a una operación. Ese es un miedo que yo comparto. Ese miedo nunca lo voy a superar. ¿Por qué? Porque es algo muy grande, porque es una cuestión de tu vida, porque una operación, en mi caso, por ejemplo, de un tumor en el cerebro, no es cualquier cosa. Probablemente toda mi vida me va a dar miedo cuando me tengan que operar de los tumores que tengo en el cerebro. Bueno, entonces no me voy a presionar para superar ese miedo, pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo aprender a aceptar ese miedo, puedo aprender a soltarlo, a que no me tenga presa, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro objetivo no tanto superar todo, sino soltar. Vamos a cambiar la palabra superar y vamos a usar la palabra soltar. Cuando sueltas es algo mucho más liberador. No estás presionándote, es algo que a lo mejor te va a acompañar, pero que no te mantiene presa. Lo vas a soltar. Entonces, eso es lo que quiero que trabajen. ¿Cuáles miedos uno no tienen que si no ustedes quieren? ¿Cuáles miedos quieren empezar a soltar para vivir una vida más plena? Ese es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Veo acá, estoy checando si tengo algún comentario en Instagram. Y no, parece que no tengo algún comentario. No sé si tengan alguna duda. Ay, ya se me volvió a caer mi teléfono, oigan, por segunda vez. Discúlpenme si me están viendo en Instagram, se me cayeron. Tal cual se me cayó mi teléfono. Ya quedó puesto. No sé si alguna de ustedes tenga alguna duda. Algún comentario, algo que estén pensando. Me encantaría que me compartan cómo lo ven. Quédense de todo lo que les dije de los 36 minutos que llevo hablando, quédense con esto. Hagan de su objetivo no superar todo, sino soltarlo. No traten de superar todos sus miedos, sino de soltarlos. Una vez que lo suelten, va a haber miedos que sí se superen, va a haber otros que no, va a haber otros que cambien, va a haber unos que desaparezcan y llegarán nuevos. El miedo va a estar siempre, siempre, siempre presente en nuestras vidas, siempre presente en nuestras vidas. Entonces, más bien se trata de aprender a vivir como un compañero, ¿no? Vamos a soltarlo, no nos aferra, no nos mantiene presas, pero pues está por ahí. En nuestras vidas, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado el mensaje del día de hoy. No hay preguntas, es un tema de pronto un poco profundo, como que son de esos temas que necesitas procesar para poder ver qué significan para ti, qué significan en tu vida. Pero si ustedes ahorita le piensan y de pronto les da algún insight o les surge una duda, ya saben que, o si están viendo este video en la repetición, ya saben que con muchísimo gusto aquí en Facebook déjenme en los comentarios cualquier pregunta que tengan. En Instagram, mándenme un mensajito directo, cualquier duda, cualquier comentario. Nada más les voy a anticipar que en el siguiente mes voy a anunciar un curso nuevo que voy a dar. Es un curso que va a ser precisamente sobre cómo soltar el miedo. Va a estar padrísimo, es un audiocurso con muchas reflexiones. Entonces, ahorita no les digo más, pero ya les estaré platicando más a detalle más adelante sobre este nuevo curso de cómo soltar el miedo. Entonces, veo aquí un comentario de Lulu, muchas gracias. Me gustó la plática, me sirvió mucho, me quedo con lo que debo soltar, exacto, soltar mi miedo
aprender de los demás esa valentía como tú la tienes. Exacto. Y aquí hay algo que quiero decir. Ser valiente no quiere decir no tener miedo. Y como les dije, no quiere decir que cuando eres valiente superas todos tus miedos, ¿eh? Ser valiente lo único que significa es que vives con todo y el miedo, que el miedo no te detiene, que el miedo no te mantiene presa. Yo hay muchas cosas que hago, por ejemplo, apenas que me fui a San Diego, todo el avión, les juro que todo el avión iba yo con un nudo en el estómago. Les juro que dure lo que dure el vuelo, todo el vuelo traigo un nudo en el estómago. Con decirles que obligué a mi vecino de asiento a apagar su celular porque no lo ponía en modo avión y yo ya me estaba enojando de que yo sentía que nos estaba poniendo en riesgo a todos y entonces le dije, disculpe, ponga por favor su teléfono en modo avión. A ese nivel me da miedo volar. Pero pues de todos modos volé, ¿no? Entonces ser valiente no quiere decir que no hay miedo. Ser valiente quiere decir que encontramos la manera de vivir ese miedo sin que nos limite, ¿no? Entonces, pues quédense con esa palabra, soltar, y espero que les haya gustado. Todo el mes voy a estar haciendo Facebook Lives e Instagram Lives con el tema del miedo. Entonces, si hay algún tema en específico que les gustaría que cubra sobre el miedo, las invito a que me escriban, a que me digan, Mariana, me encantaría que platiques sobre esto específicamente del miedo y con muchísimo gusto lo tomo en cuenta para preparar una plática de ese tema. Entonces, bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, yo les mando un abrazo, las dejo para que ya se vayan a descansar. Sonia, muchísimas gracias por tu comentario, qué bueno que te gustó. Espero que descansen, que se vayan a cenar con calmita. Como siempre les digo, váyanse a poner la pijamita, vámonos a poner la pijama y a descansar. Yo ahorita tengo ganas de acostarme a leer un ratito y dormirme temprano. Entonces, lo que sea que sean sus planes de la noche, espero que se la pasen muy bien, espero que descansen y estamos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente Facebook Live y aquí en Instagram ya saben que los veo todos los días en las stories porque todo el tiempo les estoy platicando cosas. Entonces, les mando un gran abrazo, qué gusto que estuvieron aquí conectadas y que tengan una muy bonita noche.